Hoy vamos a hablar de inflación. La inflación es el crecimiento constante de los precios. Vamos a ver si es buena, si es mala, cómo se cuantifica, cómo se mide, quién la mide en México. Y esto viene a colación porque la inflación ha estado subiendo un poco en México, ha pasado de 3.50 a 4.22. Normalmente nos habían enseñado que cuando la inflación subía, pues el Banco Central, en este caso Banco de México, no debería de mover su tasa, pero la ha estado bajando más o menos de 10% a 8.50 en este momento y muy probablemente la va a seguir bajando a 8% el próximo jueves 26 de junio, en un momento en el que la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, no está bajando su tasa y bueno, pues eso llama mucho la atención a nivel mundial. ¿Qué está pasando en México? Tenemos un tipo de cambio que, aunque no lo crean, está muy relacionado con todo este tema de las bajas de tasa de interés. Lo vamos a platicar en su momento. Y bueno, pues ese es el tema del día de hoy, cómo nos afecta la inflación a todos y por qué es importante saber qué está pasando con la inflación. Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Escribo el Substack de Carlos, publico mis estrategias de inversión cada domingo. Aquí en X me pueden encontrar como Carlos López Jones. Y gracias a la doctora Erika Van, este space se convierte en un podcast que sube amablemente a Apple Podcast y Spotify. Y bueno, pues empezamos. ¿Qué es la inflación y cómo se mide? Bueno, pues inflación es el aumento constante de precios. ¿Por qué decimos que constante? Bueno, pues porque solamente se diera una sola vez algo, pues como no va a seguir subiendo de precios, si algo pasa de 10 a 12 pesos, pues si hay un aumento de 20%, pero si se mantiene en 12 pesos, luego será 0,000%, ¿no? Eso, por ejemplo, es muy común en colegiaturas. ¿Cómo se mide la inflación en México? Bueno, el INEGI publica cada 2 años una cosa que se llama la ENIG, la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares. Ahí se le preguntan a los hogares de México en qué gasta y cómo gasta su dinero, cuánto gasta. Se divide en 10 deciles, el de por ingreso, el que gasta, el que tiene menos ingresos, pues estará en el decil 1, luego el 2, el 3 y así. ¿En qué porcentaje estamos cada uno? Más o menos, si en su casa hay un ingreso de 30,000 pesos para arriba, andarán en el decil 10. Si andan entre los 20 y 30, andarán en el decil 9 mensuales. Si andan por debajo de los 4,000, 5,000 pesos, estarán en el decil 1 para que tengan una idea de más o menos cómo. Y el INEGI le va preguntando a la gente, oye, ¿cuánto gastas en celulares? Oye, ¿cuánto gastas en jitomate? ¿Cuánto gastas en cebolla, en chile serrano, etcétera, etcétera? Y con eso ya tiene una idea de cuánto gasta la gente en comida, más o menos 30-35%, en otro tipo en casa, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la luz, el gas, el mantenimiento, un 20-25%, en ropa 20-25%. Los mexicanos no tenemos grandes ingresos, el PIB per cápita ronda pues más o menos los 16,000, 18,000 pesos, entonces pues no tenemos grandes ingresos para tener muchos ahorros, entonces ahorramos realmente poco, salvo los deciles 9 y 10, que son los que ahorran, los que compran coches nuevos y los que compran casas nuevas por encima de 2 millones de pesos. Es una pena, estamos hablando de solamente 7 millones de hogares, en México hay 35 millones de hogares, entonces el decil 9 y 10, pues son los 7 millones de hogares que ganan y gastan más en México en consecuencia. Entonces, bueno, pero así es como Banco de México arma una canasta de consumo típica mexicana que va entre los deciles 4 y 7. Es donde se concentra el cómo saber qué es lo que está midiendo la inflación. Y el INEGI lo que hace es que revisa 235,000 productos, bienes y servicios de toda la economía nacional en 46 ciudades y cada 15 días le pide a sus encuestadores que le diga los precios en cada ciudad de cada uno de esos 235,000 productos. Luego los categoriza en 253, 256 generalidades, rubros, por ejemplo, refrescos. Hay por lo menos 200 tipos de refrescos, y entonces pues el de lata, el de botella de 600, el de botella de 1 litro, el de botella de 2 litros, el de botella de 3 litros, para cada una de las marcas, para cada uno de los sabores, y va obteniendo los precios en las 46 ciudades de todo el país. Toda esa información la manda a Aguascalientes, ahí se procesa, y el día 15 de cada mes, el día 25 de cada mes,
conocemos la inflación de los primeros 15 días. Y el día 10 de cada mes conocemos la inflación del mes anterior. Y ahí vamos viendo cómo se va comportando lo que se conoce como el índice nacional de precios al consumidor. Una canasta de consumo ponderada, de acuerdo a los deciles entre el 4 y el 7 más o menos. Y por eso, para muchos de nosotros, pues lo que refleja la inflación no es tan cierto como nosotros lo vemos en el supermercado. ¿A qué me refiero? Bueno, la inflación de los últimos 12 meses, 4.22%, y cuando vamos al supermercado decimos, no, para mí frutas y verduras no ha subido 6, 8%, sino que ha subido 15%. Para mí el sector belleza no ha subido 3%, para mí el sector belleza de las cosas que yo ocupo ha subido 10%. No, para mí los gastos de la casa no han subido 5%, han subido 15%. Y así. Entonces, es por eso que a veces la medición de la inflación de 4.22 no es acorde a mi propia canasta de consumo. La primera recomendación que yo le hago a todo mundo es anoten todos sus gastos en una libreta y a partir de ahí irán viendo en qué gastan y cómo va su canasta de consumo creciendo en el tiempo. Una recomendación adicional es traten de mantener más o menos las mismas marcas y las mismas presentaciones en tamaño en el tiempo y de esa manera se van a dar cuenta si las ofertas son ofertas. Ahorita acaba de pasar el hot sale. Y bueno, pues yo, por ejemplo, me doy cuenta que hay muchos productos que estaban en el mismo precio que hace 2 meses los que me están proponiendo en el hot sale. Entonces digo, bueno, pues eso para mí no es una oferta, es simplemente un reetiquetado de productos. Y hay otros productos que yo digo, mira, ese sí está bajando un poco de precio. Sí lo voy a comprar 2 o 3 para tener en casa. Y hay otros que, bueno, pues no se puede porque son perecederos, pero hay otros que sí se pueden, ¿no? Entonces, lo primero es, esta es una canasta de consumo, la inflación mide la canasta de consumo ponderada de las personas entre más o menos, para que tengan una idea, entre los 10 y los 18,000 pesos mensuales de ingreso. Un hogar con esos ingresos más o menos gasta esa proporción de dinero en su casa. ¿Qué está sobreponderado? Está sobreponderado el jitomate, la cebolla, el chile serrano y el limón. Y en el caso de la proteína, pues el huevo y el pollo, que son las proteínas más baratas que hay en México. Y bueno, si esos precios de esos productos suben de manera importante, pues va a subir un poco más la inflación de esos productos que nosotros llamamos inflación general y hay otra parte que llamamos inflación subyacente. La inflación subyacente son los bienes y servicios que no fluctúan tanto en su precio. Porque, por ejemplo, el jitomate, que no es subyacente, es agropecuario, hoy está en 30 pesos, mañana sube a 50 pesos, pues ya hay un aumento del 60% y luego baja a 40 pesos el kilo y entonces ya tenemos una disminución de 20 pesos, ¿no? Y eso pasó dentro de un mismo mes. Pero hay productos que no suben tanto de precio, que sus precios no se mueven tanto en el año. Ejemplo, todo lo que tiene que ver con medicinas, todo lo que tiene que ver con el sector salud, todo lo que tiene que ver con autos, con computadoras, con paquetes de telefonía, con precios de transporte público, incluso las tarifas del gobierno están en otra parte, pero las tarifas de electricidad se mueven 2 o 3 veces al año nada más. Entonces, hay ciertos productos que nos dejan ver cuál es el aumento real de las cosas, 3, 4, 5%. En Estados Unidos y en Europa y en Japón, la meta de inflación de los bancos centrales es 2%. En México es 3% y un puntito más de holgura, 4%. Si la inflación está por debajo de 4%, 3,50, pues es una buena inflación. Como les platicaba, andamos más o menos sobre 4.22 en este momento en México. ¿Cómo se controla la inflación? Bueno, la inflación se controla de varias maneras. Punto número uno, hay una cosa que es medir la cantidad de billetes y monedas en una economía. No puede crecer más de lo que crece la inflación y la economía. Eso se llama un control monetario, ¿no? O sea, para ponerlo de manera muy, muy simple, tengo 3 productos en una isla que valen 30 pesos, bueno, pues cada producto valdrá 10 pesos. Pero si ese mismo producto yo tuviera 60 pesos, es decir, duplico la cantidad de billetes y monedas, pues en lugar de que esos 3 productos valgan 10 pesos, ahora valdrán 20 pesos. Entonces ahí hay un descontrol monetario. Entonces lo primero es tener control sobre billetes y monedas y emisión de dinero. De eso se encarga Banco de México. La segunda parte tiene que ver con que los precios van a subir siempre y eso es una buena noticia porque a mí como productor me están pidiendo más de mi producto
yo puedo vender mi casa un poco más alto de como la compré porque hay gente que está dispuesta a comprar esa casa un poco más alto de como la compré. Entonces, tener una inflación controlada de entre 2 y 3% anual es una buena noticia para la economía. En Japón, donde pasa exactamente lo contrario, donde la población ya empieza a caer de manera importante, pues se produce lo mismo, los mismos tres productos, pero ahora hay menos gente para poderme comprar eso. No es que no lo pueda vender, es que simplemente la gente ya no lo está comprando porque ya no lo requiere, ya no son tantos. Pasaron de 127 millones a 121 millones y en consecuencia me sobra producto. Cuando me sobra producto, lo que yo hago es que empiezo a poner ofertas y empiezan a bajar los precios. Hay un reportaje por ahí de CNN de hace un par de semanas que dice un carnicero, es que yo no puedo subir el precio de la carne después de 25 años de no subir los precios de la carne. La gente no está acostumbrada a que suban los precios. En los últimos 25 años yo no he subido el precio de la carne, entonces me cuesta mucho trabajo a mí como carnicero japonés subir el precio de la carne. Y es porque, bueno, pues hay una menor demanda, hay un menor consumo y en consecuencia el número de vacas que matan en Japón pues se ha ido reduciendo al paso del tiempo, igual a el número de autos que se venden, el número de refinerías que se van necesitando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en términos generales, en una economía como la de México, como la de Estados Unidos, pues es bueno tener un poco de inflación que no se exceda de 3%. Cuando la inflación se excede de 4%, Banco de México debe de subir su tasa. ¿Para qué se sube la tasa? Bueno, eso se llama política monetaria. La tasa se sube por varias razones. En el momento en el que yo le empiezo a dar un mayor rendimiento a la gente por su dinero, la gente empieza a ahorrar, deja de consumir y lo mete al banco. Y en consecuencia empiezo a frenar la economía. Cuando empiezo a subir la tasa también, obtengo que para las empresas les cuesta más trabajo llevar a cabo nuevas inversiones, porque las inversiones básicamente se comparan entre cuánto me da el dinero en el banco y cuánto me da el dinero produciendo. Si el dinero me da más en el banco, pues dejo de producir o me cuesta más o el proyecto simplemente no es rentable, pues de acuerdo a esa expectativa de mayor ingreso seguro en el banco. El resultado no se llevan a cabo esas inversiones. Al mismo tiempo, la deuda que yo ya tengo contraída a tasa variable, que para muchas empresas es normal, pues tienen que pagarme más por esa deuda y en consecuencia al subir el costo financiero yo dejo de invertir en nuevos proyectos. Entonces, cuando sube Banco de México la tasa, la economía normalmente se frena. Cuando bajo la tasa, pasa exactamente lo contrario. La tasa que estaba en 11%, ahorita está en 8,50 y va a bajar a 8% en junio 26, pues la gente empieza a decir, oye, pues ya no me está dando tanto dinero al banco, ya mejor lo voy a sacar, voy a meter ese dinero en un Uber, se lo voy a prestar a un primo para un negocio, etcétera, etcétera. Empezamos a mover el dinero en la economía, empezamos a invertir, a generar empleos y para las empresas pasa lo mismo. Ya pagan menos por su deuda, ya los proyectos que antes no eran rentables ahora sí son rentables. Cuando baja la tasa de interés vemos que ya no son nada más promociones de 3 o de 6 meses, ya empiezan a ser de 12 meses, de 24 meses. ¿Por qué? Pues porque si yo, por ejemplo, vendo un auto a 36 meses con una tasa del 11%, pues yo estaría financiando 3 por 11, 33%. Si lo vendo a una tasa del 7%, como probablemente se va a ir la tasa de Banco de México a finales de este año, pues estoy financiando un 21%. Entonces ese 10% entre 33 y 21 o 12%, pues pueden ser mis utilidades, ¿no? Entonces, bajar la tasa tiene el objetivo claro y específico de promover que la economía crezca. ¿Por qué Banco de México está bajando su tasa si la inflación estamos viendo que está subiendo de 3,50 a 4,22? Bueno, básicamente pues porque hay mucha presión del gobierno y el gobierno le está pidiendo a Banco de México que baje su tasa por dos razones. Uno, porque le está reduciendo el costo financiero de la deuda. Estamos hablando de más o menos 100,000 millones de pesos. Y dos, pues porque le ayuda a promover la economía en un momento dado, en un momento en el que el mismo gobierno recortó su gasto de manera muy importante entre 2024 y 2025. Como recordarán, en 2025, pues el gobierno se endeudó muchísimo, 3 billones de pesos, y para este año, pues es 1,3 billones, entonces faltan, pues 1,7 billones, entonces, pues hay un recorte muy fuerte, hay una muy fuerte caída del consumo porque el gobierno no está comprando, porque le debe mucho dinero a Pemex, etcétera, etcétera. Entonces dice el gobierno, oye, Banco de México, pues échame una mano. ¿Debería de hacerlo? No. Banco de México no debería de hacer eso. Banco de México debería de preocuparse única y exclusivamente por bajar
la inflación y mantenerla lo más cercano al 3%. ¿Qué dice Banco de México? Bueno, Banco de México argumenta que este aumento a 4.22 es temporal, que en los próximos meses la desaceleración o recesión de la economía va a hacer que las personas pues empiecen a reducir precios, empiecen a sacar más ofertas y entonces los precios pues se contengan en su crecimiento y que la inflación de manera mágica y maravillosa va a seguir bajando hacia 3% en los próximos 18 meses. Yo creo que eso no va a suceder, básicamente porque además de las alzas importantes, vamos a tener alza de 4% en las gasolinas para el próximo año, de 4% en la electricidad para el próximo año y de 12% por decreto en el salario mínimo. Entonces, ¿por qué de 4% en la electricidad y en gasolina? Pues porque así lo dice la ley, una ley muy mal escrita que dice que cada año tiene que subir lo que suba la inflación, gasolina y electricidad. ¿Y por qué 12% el salario mínimo? Pues porque al gobierno no le cuesta. Es la manera en la que el gobierno le está diciendo a la gente que sí ve por ellos sin que a ellos les cueste un centavo, pero evidentemente pues estamos creando un mercado laboral negro. ¿Qué es esto? Bueno, pues que el salario mínimo es de 8.400 al mes en México, entre 4 semanas serían 2.100 pesos y cada vez vemos más anuncios que dicen que ofrecen empleos entre 1.500, 1.600 y 1.700 pesos a la semana por debajo del salario mínimo y hay mucha gente en México que ya está tomando esos sueldos por debajo de los 2.100 pesos mensuales. ¿Qué va a pasar en los próximos 5 o 6 años en México hasta hacia 2030? Bueno, pues 12% para 8.400, estamos hablando de que el próximo año estará en 9.700, luego subirá a 11.000, luego 12.500, luego 14 y luego 15.000 pesos. Entonces, probablemente hacia 2030 el sueldo mínimo en México sea de 15.000 pesos y evidentemente habrá muchos negocios pequeños que no van a pagar esos sueldos y van a ser como sucede en muchos países de Sudamérica y de Centroamérica, en donde el sueldo mínimo oficial es muy alto, pero la gente realmente gana menos. A mí me parece que no es una buena política, pues porque le metes presiones inflacionarias, porque al mismo tiempo, pues mandas a muchísima gente a la informalidad. La informalidad en México está creciendo por encima del sector formal y evidentemente, bueno, pues son salarios muy mal pagados, son empresas pequeñas que no tienen, pues que con una crisis pueden quebrar, ¿no? Son negocios, pues la estética, la panadería, el restaurancito, la fonda de la esquina. Entonces creo que lejos de mejorar el bienestar de las familias en México, subir tanto el salario mínimo sin razón de ser, pues afectas por un lado, generas una presión inflacionaria y por otro lado, pues pauperizas el ingreso. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos de esperar los mexicanos para los próximos 6, 7 meses en México? Bueno, punto número uno, que la tasa de interés de Banco de México de 8.50, yo creo que podría terminar el año en 7%. ¿Qué va a pasar en Estados Unidos? Bueno, pues probablemente las tasas en Estados Unidos de 4.25 bajen a 4%, con mucha suerte a 3.75, y entonces lo que estamos haciendo es reduciendo el diferencial entre invertir en pesos y en dólares. Si yo soy John Smith, pues el año pasado, si yo invertía en dólares, me dabas 4.50 y en pesos 11%, pues ya era un diferencial de 7%, pues sí estaba muy padre invertir en pesos, ¿no? Por eso vimos el tipo de cambio en los 16 pesos. Ahorita pues ya estamos en 8.50, pues ya no está tan padre porque pues, si la tasa en dólares sigue en 4.25 y tú 8.50 y si la bajas a 7, pues ya estamos hablando de nada más 2% el diferencial entre pesos y dólares, ya no vamos a ser tan atractivos para los capitales. Y entonces pues el tipo de cambio a finales de año, si Banco de México ya les dice al mercado, ya la voy a pensar 2 veces, ya voy a empezar a hacer pausas, pues lo que vamos a ver es que va a empezar a subir el tipo de cambio. ¿Por qué en este momento el tipo de cambio no ha bajado? Pues básicamente porque cada vez que Banco de México baja su tasa, eleva el valor de los bonos. Entonces, a mí como extranjero me conviene invertir en México, esperar a que Banco de México baje su tasa y cada vez que la baja yo estoy ganando porque mis bonos valen más, mis títulos de deuda valen más. Entonces, hacia allá vamos. ¿Qué debemos de ver en los próximos meses en México? Uno, tasas de 7 a 7,5%. Dos, un tipo de cambio un poco más volátil, hacia 18, 80, 19, y después pues que empiece a reaccionar un poco el tipo de cambio. Y una inflación entre 3,5, 4,5%. No es una inflación muy alta, debería de ser de 3%. El gobierno debería de entender que debe de ayudar
a Banco de México a hacer su trabajo, a que baje la inflación, pero bueno, pues por el momento está más preocupado en temas de apoyo a los trabajadores, ver cómo se ganan los votos fáciles y ya si Banco de México tiene problemas o no tiene problemas, pues ya es bronca de ellos y Banco de México pues debería de fajarse los pantalones y mandarle una señal al gobierno y decirle, si tú sigues subiendo 12% del salario mínimo, si sigues subiendo el precio de las gasolinas, el precio de la electricidad sin ninguna razón, pues yo no te puedo ayudar bajando la tasa, ¿no? Hay que trabajar de manera conjunta y pues no me estás ayudando, como muchas veces Banco de México se lo dijo al Poder Ejecutivo en los últimos 30 años. Banco de México es autónomo desde 1994 y durante muchos años se lo dijo al gobierno, estás haciendo malas cosas, no puedo yo hacer mi trabajo y en consecuencia tengo que mantener tasas de interés altas que yo sé que perjudican a la economía, pero es la única manera en la que entiendes, ¿no? Lo hicieron varios gobernadores de Banco de México. En este momento, pues yo lamentablemente veo mucha sumisión de parte del Banco de México en lugar de ver una postura de un organismo autónomo e independiente, pero bueno, pues a lo mejor Banco de México está muy presionado y considera que si no hace lo que quiere la 4T podrían pasar una reforma constitucional y también Banco de México dejar de ser autónomo e independiente como hasta ahorita. Muchísimas gracias. Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Escribo el Substack de Carlos y este Spaces, un podcast gracias a la doctora Erika Dan, tanto en Apple Podcast